Fíjate que hace tiempo que tenía ganas de hacer este video, de hablar de cosas que la gente generalmente no habla. Y tenía mis recaudos, porque de esto que se va a decir aquí al ridículo hay solo un paso. Y te imaginas que echar a perder todo lo que uno ha hecho por entrar en el ridículo conscientemente. ¿Y qué hago? Me lo guardo, no lo expreso, todas las vivencias, porque esto es un tema de vivencias y de búsquedas. O sea, uno ha sido un inquieto que ha andado buscando en los misterios, siempre. O sea, la realidad ha transitado por la realidad porque es natural, pero escondido en un rincón del corazón y por todo lo que como evidencia hay, estamos rodeados de misterios. O sea, no hay realidades tangentes que son la última palabra, todo es misterioso. Y, por ejemplo, tema los platos voladores, los ovnis, los aparatos no identificados. Eso es una, pero hay otras que en vez de buscar en los mundos exteriores, habría que buscar en el mundo interior de uno. Y esas inquietudes que guardamos todos, porque vos no me vas a decir que no las has tenido o que no las tenés ocultas y que has contenido. Hoy le vamos a dar rienda suelta a esa aventura de la esperanza y de la ilusión, de la fantasía. Si no tuviéramos fantasía, no valdría la pena vivir. O sea, alimentar la esperanza a través de la inspiración y de la fantasía es una de las particularidades que tenemos como recaudo nosotros para defendernos. Vamos a hablar del tema. Y bueno, como principio, vamos a comenzar preguntándonos, ¿hay vida inteligente en algún otro planeta del universo más avanzados que nosotros y que tenga realmente una evolución que ni siquiera pudimos imaginar? Y no lo sabemos. O sea, imaginamos un montón de cosas, tenemos un montón de aproximaciones, ha habido mucha literatura en esto, hay muchas especulaciones, un buen jeite para ganar incautos, en fin, es un montón de cosas. Eso en cuanto al mundo material que nosotros transitamos, o sea, nosotros esperamos encontrar seres inteligentes como nosotros, a lo mejor con otra apariencia, pero que tengan las mismas debilidades y las mismas miserias que tenemos los humanos. Entonces hemos idealizado desde a Dios, lo hemos idealizado como una copia nuestra, o sea, un tipo de barba, un anciano. O sea, hemos inventado todo eso, porque nadie tiene una verificación concreta de decir es así, acá está la foto, mirá el documento. Y eso de los mundos extraterrestres, de los mundos siderales, de los planetas posiblemente habitados con otras inteligencias, y debe haber. ¿Por qué nosotros en el universo tan infinito que todavía no tenemos ni siquiera imaginación dónde empieza y dónde termina? Tiene que haber forzosamente algo igual, parecido, similar. Debe haber otras dimensiones, a lo mejor no solamente esta tercera dimensión, ya está determinado que hay varias dimensiones, ya está determinado que existe la antimateria, o sea, la negación de lo que somos nosotros. La ciencia ha avanzado mucho, pero no ha dado ninguna respuesta concreta. Entonces nos hemos ido detrás de la especulación y hemos tratado de profundizar a través de la ciencia lo que aparentemente aparece a lo que ven nuestras facultades más desarrolladas, que es la vista. Porque la facultad más desarrollada que tiene el ser humano es lo que ve. Una cosa es eso y después la otra profunda es lo que piensa, lo que siente. Pero esa no le da respuesta, sino lo que ve, porque lo que ve corrobora la inquietud. Entonces, platos voladores, seres chiquitos inteligentes, velocidades supersónicas que no lo puede explicar nadie científicamente, no puede ser. Aparatos que se desplazan por el cielo con velocidades que o sea, no existe para ellos la gravedad, que es el gran problema nuestro. O sea,
a empujones hemos llegado apenas aquí a la Luna y al planeta Marte, pero la inmensidad del universo nos es ancho y ajeno. Entonces todas esas cosas que son preguntas, y todas esas preguntas no tienen respuesta, o sea, tienen hipótesis, pero no respuesta concreta que te determinen alguna veracidad que vos puedas corroborar. Entonces, fíjate cuánta aventura nos provoca. Y entonces es lindo hablar de eso y soñar, delirar. Y meterse en cosas que son prohibidas. Claro, son prohibidas de acuerdo a qué parámetros, a lo que nosotros nos hemos impuesto desde nuestro conocimiento, desde lo que nosotros hemos aprendido. Y nosotros lo que hemos aprendido no es milenario, tiene, qué sé yo, 10.000 años, no, mucho menos, mucho menos, tal vez 7, 8, 10.000 años lo que hemos aprendido. O sea, la aparición de la inteligencia del hombre que ha dejado rastros. Sí, hay milenarios cosas expuestas en paredes, en piedra, pero la inteligencia ha aparecido hace 1.000 años o menos. Entonces no tenemos conocimiento suficientemente evolucionado como para poder explicar un montón de fenómenos que los observamos, pero no sabemos su contenido. Entonces, la búsqueda de los mundos hipotéticos es una locura, es apasionante y es provocador porque se nos van acabando los recursos para resolver nuestros problemas acá, entonces tenemos que hipotéticamente ir a otros lugares, a ver si cambiando, qué sé yo, el hábitat, cambiando el mundo, otra manera de pensar, adquiriendo mayores inteligencias, porque por ejemplo si vemos que un plato volador, o sea, es un instrumento que no tiene ninguna relación con lo que nosotros conocemos y controlamos, quiere decir que debe haber inteligencias muy superiores a las nuestras. O sea, ¿con qué características tienen? ¿Son iguales que nosotros? Se desplazan físicamente frente a nuestros ojos, pero a lo mejor los tipos que están adentro manejando esos aparatos, a lo mejor no tienen el cuerpo orgánico que tenemos nosotros, compuesto por átomos y por moléculas y por células y todas esas cosas que a lo mejor son tipos transparentes, son seres, son energías que tienen una formación, un contenido que no es humano, que es gaseoso, que es, qué sé yo, no sé. Entonces todas esas cosas nos provoca porque nos da el libre albedrío de investigar, o sea, de averiguar, de preguntarse. Y en secreto uno dice, bueno, yo tuve un sueño, una revelación, o un berretín, ponerle una locura, o alguna novela o algún libro que uno hurgó en alguna biblioteca alguna vez y que le hablaba de misterios y que por lo menos, si no le dio soluciones, le despertó la curiosidad. Y la curiosidad es la madre de todos los grandes descubrimientos de la ciencia y todos los avances que tenemos en este plano, nosotros, la curiosidad. Por curiosidad, la curiosidad hace que tenga alguna respuesta a la necesidad. O sea, nosotros tenemos una necesidad y solamente la respuesta que hemos obtenido ha sido a través de que la curiosidad ha ido a investigar, a hurgar, a revolver, ya sea en la ciencia, ya sea en las artes, en fin, en todos los elementos que hay de los descubrimientos, en todo es la curiosidad. ¿Se puede hacer eso? ¿Pudiera hacerlo yo? ¿Puedo investigarlo? ¿Se me ocurre cómo pudiera ser? Entonces, esa curiosidad es la madre de nuestra evolución. O sea, la curiosidad ha sido que ha llevado al hombre a este plano, que se ha metido en problemas que ni soñó hace 1000 años atrás. Y fíjense qué paradoja, cuando más averiguamos, más nos complicamos. O sea, no es que porque averiguamos y estudiamos y revolvemos, lo que aprendemos nos resuelve el problema. Para nada. Para nada, cada vez, hoy por ejemplo, la población en general del mundo
tiene más dudas que certezas. O sea, tiene más preguntas, que en todos los órdenes, en el social, en el cultural, en el artístico, en el económico, en el... todo se ha desmadrado. O sea, esto posiblemente existió siempre, pero como nosotros no habíamos evolucionado lo suficiente, no nos dábamos cuenta que estábamos rodeados de todo lo que naturalmente parece que hubiera existido siempre, y que el aglomeramiento monstruoso de población ha traído consigo naturalmente todas las complicaciones, porque si había en un lugar 1000 personas y ahora hay 100.000, y naturalmente que tiene que haberse producido un desfasaje en todo eso. Ahora bien, los platos voladores, ¿será una realidad de otras civilizaciones? Tiene que ser, porque son fenómenos que aparentemente ya no es un problema de que un avistaje nos ha deslumbrado y ahí quedó. Ya empieza a preocuparse porque los intereses, que son los que mueven las cosas, vamos a averiguar quiénes son. A lo mejor vienen y nos... Imagínate que llega una escuadrilla de platos voladores, quién sabe de qué civilización, que se apareja en la Tierra y que con el poderío tecnológico que aparentemente dicen tener, nos paralizarían completamente. Los arsenales atómicos, los grandes centros de convenciones en todos los órdenes, las decisiones culturales, el poderío militar, el poderío social, el poderío cultural, en fin, todos los poderes que disponemos nosotros nos lo paralizaran 10 platillos voladores o 20, con una civilización superior que nosotros no pudiéramos enfrentarlo, que los vamos a bombardear. Si tiraríamos nosotros nuestras bombas y ellos los neutralizarían. Y entonces que dijeran, lo que están haciendo ustedes están todos equivocados, o que no nos lo dijeran, que nos demostraran que nuestra civilización es errónea, que todo lo que estamos haciendo no sirve para nada. Y entonces, ¿quién le va a contradecir a esa escuadrilla con seres que aparentemente son unos gurruminas, unos enanitos que te hacen así, te paran un cañón y te paran una explosión atómica? Tienen poderes extraordinarios. Y eso está en el universo, pero entonces ahí cuando viene la pregunta, ¿y qué es el universo? ¿Y qué sé yo? Es lo que no puedo explicarte, ese es el universo. Pero no creas que es un descubrimiento mío. Yo he sido un testigo como lo son cualquiera de ustedes. Un inquisidor, un averiguador, uno que con incertidumbre ha transitado todas las etapas y que se le va acabando la vida. Yo ya estoy al final de mi vida y mirá que he buscado, mirá que le he buscado la vuelta por todos los rincones, y todos los misterios y todo lo que se me aparecía, a averiguar, a ver qué había de posibilidades en algo. Y entonces cuando todo eso ha ocurrido y ya ha trascendido, en un determinado momento de mi vida, cuando yo tendría unos 45, 50 años, ya tenía conocimiento, ya había leído toneladas de libros sobre misterios, sobre cosas inexplicables, pero cada vez aumentaba más. Había consultado con gente avanzada, inteligente, había ido a reuniones de intelectuales con conocimientos acabados sobre la conducta humana, sobre las capacidades intelectuales del cerebro, sobre las facultades misteriosas que la ciencia no la podía explicar, que eran las facultades de un medium, de un adivino, de un astrólogo, en fin. O sea, va uno buscando en todos los rincones para averiguar a ver quién te responde. Y no, lo único que obtenía en esa búsqueda era que la gran verdad estaba dentro de mí mismo. Es un paquete, era como decirte, resolverlo vos. O sea, como si la gran verdad estaba dentro mío y yo no tenía idea de nada. ¿Cómo iba a estar dentro de mí la verdad? Y entonces, ¿cómo hago?
Y todo el mundo responde, no, andaba a ver a fulano, consultar no sé quién. Y iba a hablar con gente que eran videntes, que eran... Y tenían, se producían ellos fenómenos raros, pero nunca tenían una aseveración de lo que estaba diciendo o haciendo o sugiriéndome. Yo podía evidenciarlo, podía decir, bueno, esto sí es cierto, me parece bien. Muchas veces me tiraron las cartas, otras veces me fue a un adivino, o a una divina, un vidente, una señora espiritista, en fin, he recorrido, no te imaginás, todos los rincones, siempre con la duda. O sea, nunca me metí de cabeza y me puse a ciegas. No, siempre buscando a ver si había una señal que me pudiera reivindicar mi inquietud. Para nada. Todo lo que vi a lo largo de 40 y 50 años, en la búsqueda, yo empecé la búsqueda más o menos a los 14, 15 años, no te creas que la empecé cuando tenía 50. Y a medida de que iba leyendo, iba aumentando mis preguntas, iba aumentando mi desconocimiento. Entonces llegó un momento que cuando me respondieron todos los sabios y las sabias que la verdad única estaba dentro de mí mismo, y ahí me desarmaron totalmente. Dije, entonces esto es un misterio que yo voy a morir con él, no voy a saber nada. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, sin embargo, era cierto que la verdad estaba dentro de mí mismo. ¿Cómo? Te voy a contar. Es decir, si yo quería verdaderamente llegar a la hipotética verdad, ya no era necesario que buscar en todos los demás, porque yo había comprobado que todos los demás no me habían podido responder a mi inquietud. Entonces ya no podía agotar qué otras instancias. Hablé con médicos, hablé con gente muy inteligente, de todo, pastores, iglesias, centros espiritistas. Y todo el mundo decía, o crees en esto, el mensaje que te llega a través de un medium, por ejemplo, o búscalo dentro de ti mismo. Y yo dije, no, si lo que yo he consultado a todos los mediums, los adivinos, los astrólogos, todo, y me dicen cosas que hacen que mi estímulo se direccione a eso, a ese consejo, pero que a mí me venga como una solución o que me venga como un advenimiento de conocimientos nuevos, no, solamente todo lo que dicen y que conoce todo el mundo y que está incluso escrito en los libros. El tema ahora que a mí me provocaba era cómo hacía yo para, si estaba dentro de mí mismo, cómo hacía yo para ejercitar eso que estaba dentro de mí mismo y buscar una congruencia para que yo mismo me respondiera. Y no había posibilidad. ¿Cómo iba a ser? Y todo esto que te cuento no ocurrió en un día. Me había llevado años averiguarlo. Y entonces ya tenía suficiente experiencia porque había recorrido medio mundo y había hablado con miles de personas. O sea que no te creas que es una cosa que era una decisión mía. Ya tenía yo un conocimiento para los objetivos que me iba a proponer. Fíjate que fue tanta la curiosidad de la búsqueda que no paré en ningún momento. O sea, pero ¿cómo? O sea, transité por la cornisa del delirio, de la locura. O sea, ¿qué buscaba? ¿Por qué quería yo? ¿Por qué tenía yo esas inquietudes? ¿Por qué nada de lo que me preguntaba y de lo que muchas creían como grandes verdades absolutas, a mí me parecía que era un cuento, que era un truco, o que era una mentira, o que era un recurso de su impotencia, que la gente se aferraba a una creencia, a un dios, o espíritus, a los ángeles, a las almas en pena, en fin, a los que venían a proponerte supuestamente desde el arcano, desde el misterio, a través de un medio, un mensaje. Y sí, yo lo oía, pero no, o sea, sí, lo escuchaba con atención,
lo respetaba, porque era una manifestación extraña y rara, sobre todo ver a una persona que, por ejemplo, analfabeta, hablar en otro idioma, o en una manifestación, o por ejemplo una señora que era una lavandera y resulta que daba clases de guitarra a un grupo de muchachos en Lobos, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, daba clases de guitarra cuando se posesionaba con el espíritu de un hipotético maestro de la guitarra, y ella no había tocado la guitarra nunca en su vida. Y los alumnos que iban a esa enseñanza, a ese proceso, decían que tenían conocimientos extraordinarios sobre música. Entonces, cuando yo vi un montón de fenómenos distintos, incluso gente que me rodeaba a mí, decía, pero vos no crees en nada, vos Pero no es que no creía, yo quería creer. O sea, que el problema mío era que yo quería creer, pero no quería ser embaucado. Hasta que una vez agarré un libro sobre hipnosis. Tanto que había dado vueltas, sí había leído algo, pero profundamente, la autohipnosis. Y claro, eso me despertó una gran curiosidad, porque quizá ahí estaba lo que me habían dicho a mí, que dentro de mí mismo estaba la respuesta. Eso no me alumbró nada. La autohipnosis lo aprendí como fenómeno, como un método para hacer un autoanálisis del consciente, del subconsciente, de buscar en uno mismo, pero me apareció una figura rara, extraña, una figura que yo podía, desde mi rincón, desde mi desconocimiento y desde mi ansiedad de búsqueda, un puente hacia lo desconocido a través de la mente de las personas, de la mente de uno, a través de decir, bueno, puede ser una supuesta imaginación, puede ser una alucinación, en fin, pero ya estaba yo un camino hacia algo que me respondía de tantas, o sea, no es que yo tenía desconocimiento de nada de lo que se presentaba como reveladas virtudes de medium, de maestros, en fin, todo lo conocía. Fui a los mejores centros espiritistas de todo el continente, escuché a los mejores medios, gente preparada, médicos, o sea, no es que eran una gente de un nivel menor, culturalmente hablando, no, gente muy preparada que tenían un conocimiento ciego, pero no sé por qué razón, sí, yo lo escuchaba con mucha atención y respeto, pero no me convencía a mí. Entonces, cuando yo llego a la hipnosis, descubro que hay un campo nuevo ahí, por lo menos para mí era nuevo. Y observé que dentro de la mente de uno, por eso yo te hablo a veces que uno es una computadora. Compras una computadora y el valor o la importancia de la computadora no es el aparato, no es la computadora, sino los programas que puedas instalarle a la computadora. La computadora es un instrumento mecánico, pero si le instalás programas de avanzada, pues llegás a conclusiones que la mente humana no pudiera haber realizado nunca en la vida. Entonces, yo descubrí en esas búsquedas que el cerebro, que uno mismo era una especie de, no te voy a decir que era una computadora, sino que era una especie de instrumento para entrar en las profundidades del misterio, si se podía llegar al misterio. O sea, ¿se puede llegar al misterio? Sí. ¿Cómo hacerlo? Uno, y utilizando la propia mente de uno o de alguien que se preste para realizar un experimento. Te va gustando, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, porque no te puedo lanzar todo de una sola vez porque te va a volver loco. Si te parece, vamos a ponerle coto a esto. ¿Te parece que te interesa el tema de los platos voladores, que posiblemente se puede explicar?
de las fuerzas que mueven el universo, de los intereses que se mueven, en fin, de todas esas cosas que son dudas que tenemos todos, no solamente yo, que vos las tendrás posiblemente mucho, de acuerdo a tu cultura, a tu educación, a tu conocimiento, posiblemente tengas mucho más preguntas que yo. Si te parece, tu curiosidad te acompaña, podemos seguir tratando este tema en otro video. Y ya te contaré mis experiencias personales, que, te digo una cosa, son asombrosas, sin embargo no han satisfecho mis dudas, no te creas. O sea, yo sigo teniendo dudas, pero he tenido respuestas o evidencias de cosas que realmente me gustaría que, si no son así, alguien me las explicara. Y quizá esto te pueda interesar a vos, porque tenemos que salir un poco de la inmundicia esta de la política y de los intereses de esto, porque nos vamos a volver locos, si no. Que nos volvamos locos con algo distinto, pues vale la pena. Así que, si te parece, si crees que vale la pena, mañana nos volvemos a encontrar en estos lugares que son, mirá, qué maravilla. Acá nada nos perturba y te prometo desarrollarte mi experiencia. ¿Estoy en la locura? No creo, me siento bastante firme en mis convicciones y yo creo que no estoy tan loco como digamos, pero lo dirán ustedes. Te veo mañana, te espero, mejor dicho. Si querés, acá mismo, en este lugar, mirá qué lindo lugar. Aquí fue donde yo... No, pero mañana te lo cuento. Un abrazo te mando, por supuesto. ¿O qué te parece?